Bueno, acá seguimos con Luis Rapoport, con Luca Sartorio y Alfonso Aguilera. Y Alfonso quedó comprometido en contarnos alguna experiencia, pero sobre todo quería preguntarte, Alfonso, en un momento antes vos dijiste que habían convocado a colaboradores y se habían presentado más de 300 o algo así y habían seleccionado. Esto quiere decir que este tema interesa y mucho. Sí. Es muy convocante. Sí, totalmente. Y hay respuestas. Digamos, la gente quiere saber más y lo que vimos también es que la gente sabe poco. Sabe poco, como que tiene más interés del conocimiento que tiene. Nosotros todos los años abrimos una convocatoria. Este año abrimos la convocatoria en Campus Party, que es un evento de tecnología muy grande, donde tuvimos un espacio que hicimos todas experiencias vinculadas al futuro del trabajo. Pusimos un robot, un graffiti de 10 metros, como hicimos varias cosas que estaban buenas. Y después también difundimos bastante por medios, por charlas, dimos capacitaciones en la UBA, en el ITBA, en el San Andrés. Y de ahí llamó mucho la atención. Igual una cosa que vimos, recién en el corte me preguntaban si eran todos jóvenes. Es que no. De hecho, nuestra experiencia el año pasado es que los más jóvenes no eran los que trabajaban mejor, que era como una hipótesis que teníamos en un momento porque pensamos que le iban a dedicar más tiempo. Sí, las personas jóvenes entre 30, 35, pero no entre 25, 20, sino gente que tenía cierta experiencia de trabajo, y después igual tenemos personas de 55 y personas de 23. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, la verdad que hubo muchísimo interés. De todas estas charlas se anotaron 350 personas que querían participar. Nosotros, como trabajamos en problemas muy complejos, la verdad que tenemos un sistema de voluntariado muy profesional y hacemos una selección muy ardua. De hecho quedan 20 voluntarios, más o menos, porque son problemas ¿Voluntarios muy para complejos. qué? ¿Para hacer qué cosa? Nosotros generamos mesas que están conformadas por un lado hay mesas intersectoriales y por otro lado complementamos con trabajo voluntarios. Entonces les voy a dar unos ejemplos concretos. Sí. Tareas de cuidado. Es un problema específico que hay dentro de lo que es el futuro del trabajo, especialmente tarea de cuidados a adultos mayores. Hoy en Argentina, pero también en el mundo, es un problema bastante global, faltan cuidadores de adultos mayores. Es un trabajo que persona que se capacita en cuidados de adultos mayores, persona que consigue trabajo. Nosotros, como les conté, que trabajamos con esta metodología que se llama iterativamente incremental, antes de pensar un proyecto, hacemos un diagnóstico de 3 meses bien intensivo, que vamos desde visitas a familiares y a gente que necesita cuidado, hasta hablar con perfiles de gerontología expertos. Nosotros en este proyecto específicamente empezamos a articular con iSalud, que es una universidad, de salud. Ginés. Sí, exactamente. Empezamos a trabajar con ellos, articulamos con DINAPAM también, que es la Dirección Nacional de Adultos Mayores de Desarrollo Social, trabajamos con Emergencias, que es una empresa de ambulancias, articulamos esos 3 sectores y lo que encontramos es que, efectivamente es un problema grave, pero otra creciente, cosa, además, porque creciente, los viejos vivimos cada vez más. Y hay muchas iniciativas buscando resolver este problema, y todas van en línea de la profesionalización del oficio. Se duplicaron las horas de certificación para ser cuidador de adultos mayores, infinitas cosas que no me quiero extender, pero lo que vimos es que casi todas las iniciativas están apuntadas a esto, que creemos que hay que profesionalizarlo, que representa el 7% de los cuidadores de adultos mayores. Digamos, el 93% de los cuidadores de adultos mayores son familiares. Claro. Esto, para darles un número en crudo, quiere decir que hay entre 1 y 2 millones de personas en Argentina que están haciendo tareas de cuidados de adultos mayores sin ninguna capacitación. Y encima, nosotros le agregamos una brecha de género a nuestras iniciativas, el 73% son mujeres. Claro. Esto es bastante grave, como que esto sí es un problema. ¿Y cómo lo resuelven? Bueno, nosotros empezamos con una solución en concreto a un problema en particular. Hoy lo que estamos haciendo hicimos una alianza con HelpAge, también, que es una organización mundial en estos temas. Estamos diseñando una plataforma en la que lo que primero decimos es, hay un problema urgente que necesitamos capacitarlos en el ABC.
Entonces estamos generando contenido audiovisual de 2, 3 minutos, 5 minutos, con cosas específicas como cómo limpio a mi papá, cómo limpio a mi esposo, muchas veces son los cónyuges, en general la gente que vive ahí en la casa, y estamos generando esta plataforma que además fomenta el intercambio entre cuidadores, que es una tarea muy solitaria. Entonces, un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo. Con HelpAge queremos extender esto a Latinoamérica y el Caribe, que es un problema global. Bueno, así tenemos distintas iniciativas con distintos problemas específicos. ¿Por qué no das la dirección? Sí. Esto es impactodigital.org. Bueno, www.impactodigital.org. Acá se pueden acercar cada gente que quiera ser voluntario, pero también empresas, organizaciones, universidades que tengan interés en trabajar con nosotros, por sobre lo menos todo en saber financiar qué es lo que proyectos. hace, claro. Eso siempre estamos bienvenidos. Ahora, yo pensaba, ¿no? En el caso de... Porque uno dice, bueno, es un trabajo que aparece, ¿no? Ahora, Sí. si el 73%, si no me equivoco, lo hace un familiar, generalmente, 90, obviamente es gratuito. 90 y pico. 93%. 93%. No es 72 son gratuito. mujeres. El 7... eso, 72 eran mujeres. Es absolutamente gratuito. El único trabajo que se crea eventualmente es el 7%, ¿no? Sí. Que además de ese 7%, los certificados son creo de 3%. El otro son en general gente que es personal doméstico que lo hace como puede, lo mejor que puede o lo que sea. Sí, el tema del impacto en el trabajo a mí me interesa, sobre todo porque, como siempre en las cuestiones nuevas, y esta es una nueva revolución, da miedo. Yo creo que una de las cuestiones a las que estamos asistiendo hoy en el mundo es a un intento de vuelta para atrás ante la sensación de abismo que se le presenta a mucha gente por lo novedoso, más allá de que sea menos traumático, Luis, como vos decías, que de lo que fue la anterior revolución industrial, pero de todas maneras Tampoco siempre terminó, asusta. el proceso histórico tampoco fue demasiado grato al cabo de la historia, ¿no? Bien, ¿qué te parece? Bueno, pero de todas maneras es cierto que ahí queda la pregunta siempre. ¿Están así de que se va a crear el suficiente trabajo o no? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, hay algunas, si se quiere, buenas noticias, como esto que comentaba, que en general los niveles de empleo, la cantidad de trabajo, que es lo que por lo que me estás preguntando, no se vio tan abruptamente Lesionada. para nada, claro. Lo cierto es que hay muchas ocupaciones, incluso de baja calificación, como contaba Alfonso, ¿no? El cuidado de ancianos, que son muy poco rutinarias, porque la empatía de un cuidador de ancianos es muy difícil de codificar, de escribir, Claro. tan difícil de automatizar como la negociación de un gerente de alto rango, cuyas reglas de negociación y persuasión o su capital humano es muy difícil de estandarizar. Es mucho más fácil, ¿no?, computarizar aquello que podemos describir con precisión. Dicho esto, yo siempre hago mucho foco en que la preocupación se pone sobre si hay suficiente trabajo o los niveles de empleo. Y la realidad es que los principales problemas asociados al cambio tecnológico vienen más por un cambio en la composición de este empleo, ¿no? Se crean y se destruyen ocupaciones, en esa dinámica hay ganadores y hay perdedores. Y sobre todo hay un fenómeno bastante documentado que es un crecimiento de la desigualdad a nivel global, y sobre todo entre trabajadores y también entre trabajo y capital o entre empleado y empleador. Lo cierto es que ponemos mucho eje sobre la cantidad de empleo y no tanto sobre la remuneración o la complementariedad que tienen las distintas ocupaciones con la tecnología. Pongo un ejemplo. Si un mozo estuvo relativamente a salvo de la automatización durante los últimos 30 años, al igual que un desarrollador de software, uno podría decir, si lo ves simplemente en términos de empleo, bueno, no es tan grave esta polarización, esta caída de ocupaciones de ingreso medio, a medida que se crearon muchas ocupaciones en segmentos de baja calificación y se van a seguir creando en el cuidado de ancianos, en el cuidado de niños. Pero lo cierto, por otro lado, es que mientras que un analista bursátil, un desarrollador de software o un ingeniero en petróleo maneja cada capital de más sofisticación, permite hacer el análisis bursátil, hacer análisis cada vez más sofisticados, el desarrollador de software permite generar aplicaciones
que tienen más funcionalidades. El trabajo de esas ocupaciones cada vez generó más valor. ¿Cuál es la rutina de un mozo? ¿Cuál era hace 30 años? Es la misma. Y hace 60 es la misma. Entonces, el valor de esas ocupaciones se vio muy poco afectado. Y encima esas ocupaciones de baja calificación recibieron la competencia de los desplazados de ocupación media. Entonces, tenemos un problema distributivo. No tenemos tanto un problema de ¿va a alcanzar el empleo o no va a alcanzar el empleo? Tenemos que empezar a pensar si va a alcanzar el ingreso laboral. O si no va a alcanzar, o si nuestros trabajadores van a poder tener las habilidades para generar mucho valor en el mercado de trabajo. Entonces, va por ahí más la cuestión. De cualquier manera, hay países que han empezado, algunos lo dejaron medio trunco hasta donde sé, pero creo que el caso de Finlandia, Nigeria, que sospecho que está pagado de afuera y demás, la investigación en lo que sería la asistencia universal, previendo el tema de que se acabaron las posibilidades del trabajo, ¿no? Y ustedes creo que lo toman en cuenta en el libro. Lo tomamos en cuenta en el libro. De hecho, hay un capítulo dedicado a las políticas de ingreso, ¿no? Cómo generar políticas que redistribuyan estos frutos de mayor productividad. Pero lo cierto es que hay un set de políticas muy amplio. En Ditela, dentro del Centro de Evaluación de las Políticas Públicas Basadas en la Evidencia, el CEPE, estamos revisando más de 100 evaluaciones de impacto realizadas a nivel global sobre políticas laborales que buscan, ya sea vía entrenamientos de trabajadores asalariados o mismo de pequeños emprendedores o trabajadores por cuenta propia, o vía subsidios salariales para que tengan un empleo durante 2 años de forma subsidiada, aprendan en el trabajo y cuando retiras el subsidio el trabajador ya tiene las capacidades como para mantenerse por trabajo. Hay muchas políticas laborales que los estados desarrollan. Y nosotros estamos tratando de revisar un poco qué dice la evidencia a nivel global sobre estas políticas. Están las políticas de ingresos, están las políticas de capacitación. Sin duda esto va a demandar una reforma de currículas educativas. Dentro de la educación hay un tema que por supuesto me excede a mí en particular, pero sin duda vamos a tener que pensar cómo generar las competencias del futuro. Hay mucho para hacer. O sea, la verdad que los estados tienen un margen de políticas muy grande y un desconocimiento sobre la evidencia del impacto de estas políticas también muy grande. Pero como decía Alfonso, ¿no? Esto es una realidad moldeable. La transición de revolución industrial seguramente fue muy difícil, pero aparecieron muchísimas políticas laborales, regulatorias, pero también de ingreso, en múltiples sentidos. Y hoy tenemos mucho más herramientas. En el medio 2 guerras mundiales. Sí, sí. Y un auge del sindicalismo también. Y un auge, que claro. Fue... La palabra proletariado y lo que significa, perdón. Sí. No, por favor. Permitime, Luis, vos contaste recién en el primer bloque las 5 formas de vincularse con el mundo del trabajo. ¿Qué pasa en la Argentina? O no te voy a preguntar en la Argentina, en las distintas regiones de la Argentina. Y por otro lado, que se la amplía a los 3, ¿qué tan preparado está el trabajador aquí para absorber esta revolución? Mira, primero un comentario a lo que decía él, que me parece por ahí... Alfonso. Sí, lo que decía Alfonso, que me parece pertinente para no asustar a la gente, cuando hizo referencia al ajedrez. Es cierto que hoy día una computadora le gana al mejor jugador de ajedrez y al cosa mejor que no ocurría hasta hace relativamente poco, y al mejor jugador de Go también, ¿no? Sí. Pero si vos juntás un grupo de maestros ajedrecistas asistidos por una computadora, no hay ninguna computadora que le gane sola. Esto habla de algo bastante parecido a lo que pasaba en la revolución anterior, la revolución industrial anterior, y es que, digamos, una máquina podía tener mucha más fuerza que un tipo, pero resulta que el tipo con la máquina hacía las maravillas del mundo moderno, ¿no es así? Claro. Entonces, pues, digo, no nos asustemos. Por mucho que Chaplin es cierto lo que dice, es cierto lo que dice Alfonso, sí. Pero no nos asustemos. Ahora, en relación a la pregunta tuya, lo que pasa en el mercado de trabajo en Argentina, en primer lugar se sabe poco. Quiero que sepas
y sobre todo de los problemas a nivel regional, a nivel provincial. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene mucha debilidad en su sistema estadístico, ¿no es así? Pero en grandes líneas yo te diría que para marcar las polarizaciones, la Ciudad de Buenos Aires tiene un producto per cápita de 45 mil dólares per cápita. La provincia de Formosa no llega a los 6.000. Estamos hablando de un nivel de polarización extraordinario. Pero si vos empezás a mirar los indicadores de educación, te encontrás con que esa misma polarización existe. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, no hablo de Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, estrictamente Cava, vos tenés un 20% de graduados universitarios. En el promedio del país está en el orden del 9%. Y si te vas a Formosa, estás bien por debajo del 9. Y estamos por debajo de Chile y de Uruguay. Y estamos por debajo de Chile y Uruguay. Entonces, digamos, eso habla de las capacidades. Por el otro lado, vos te encontrás con que el sector empresario, nosotros hicimos junto con la CEPAL un trabajo bastante interesante, tomamos unas 18 ramas de actividad, digamos, que además están regionalmente ubicadas, o sea que no es que fabricaron algo. Sí, o sea que en general, digamos, hay una identidad entre lo regional y lo sectorial en esas 18 ramas. Y nos encontramos con que, ¿cómo se llama eso? Es casi una crítica a la percepción del desarrollo económico que tiene, digamos, este gobierno. Y es que en el anteúltimo lugar de 15 causales para aumentar el desarrollo, por lo tanto, aumentar los negocios y también aumentar el empleo, el anteúltimo lugar aparecía la obra pública, y en segundo lugar, después del crédito para las pymes, venía la formación de recursos humanos. O sea, al sector empresario argentino le faltan capacidades a las cuales pueda contratar para crecer. Bueno, más es allá de la clásico crisis. Ingeniería, ¿no? Sí, ingeniería. Es una de las clásicas, tanto por ahí parece hay un montón de bueno. calificaciones que están faltando y que es una restricción al crecimiento. En el techo de lo que yo decía, la sociedad de conocimiento, la Argentina tiene una posición exportadora en servicios del conocimiento del orden de 6-7 mil millones de dólares. Está en el nivel de lo que exporta, qué sé yo, el sector automotriz. La restricción única que existe prácticamente es la gente. Claro, o sea, si vos tuvieses, ahí no tenés inversión en dura bajo ningún punto de vista, y tuvieras el doble de gente que hace cine o que hace subcontratación de procesos de negocios o software o ingeniería, vos tendrías el doble de exportación de estas cosas. Porque eso es vendible siempre. Siempre hay demanda para eso. Hay demanda, hay mucha demanda local y hay demanda internacional, ¿no? Sí. ¿Vos querías decir algo? Sí, no, estaba pensando en varias cosas. Sí. En principio, yo coincido mucho con lo que habla Luca de la distribución de los ingresos, ¿no? Que cuando hablamos del futuro del trabajo no podemos no hablar de la distribución de los ingresos y de cómo se distribuyen las riquezas que genera la tecnología. Y con respecto a cómo estamos con respecto al mundo, digo, yo tengo una visión más política desde ese lugar. A mí me preocupa un poco, porque yo siento que Argentina no, como que le cuesta mucho, yo siento, viste, no es mi opinión, pero le cuesta mucho generar acuerdos distributivos. Como que hace muchísimo tiempo hay como dos grandes modelos y no podemos generar consensos ni contratos sociales, cuando otros países por ahí sí lo pueden hacer, ya sea con un modelo u otro, y a mí me preocupa que en Argentina, que pensemos en políticas de Estado a largo plazo, en políticas distributivas, cuando no podemos ponernos de acuerdo con un modelo económico.
Así que por ese lado a mí me preocupa más ese aspecto más político. En cuanto a los trabajadores, a mí me parece interesante rescatar como algunos temas de más al que está escuchando y dice, bueno, ¿cómo me preparo para los trabajos del futuro, no? Es verdad que a Argentina le faltan programadores, ahí hago también mi cuota de género, que también digo, hoy de las carreras, de la gente que está estudiando carreras vinculadas a programación, creo que el 60-70% también son hombres. No, el 15% son mujeres. Ya, o sea, está, claro. El 15% son mujeres, y lo grave es que es una tendencia que, de los últimos datos que tenemos, fue bajando. Quiere decir que no es que hay cada vez más mujeres estudiando carreras Cuando sí vinculadas. ocurre en otras carreras, ¿no? Exactamente. Entonces eso sí me preocupa. Pero por otro lado, yo sí no pienso que la programación es el trabajo del futuro. Digo, los programadores también van a ser automatizados. Como que yo creo que hoy hay una demanda una demanda grande, y que probablemente en unos años siga subiendo, porque bueno, es algo que está en un boom. Yo no creo que sea una tendencia a largo plazo. Yo ahí sí me voy un poco más a la tecnología en sí, que hoy ya están habiendo algoritmos que sustituyen programadores. Hoy cada vez la programación es más un commodity, y ahí sí donde es importante, donde entran las habilidades blandas, ¿no? Donde muchas veces por ahí las subestimamos en... ¿Qué le llamas? Habilidades blandas, donde es pensamiento crítico, donde es creatividad, donde son habilidades que muchas veces se subestiman, pero que están mucho más ligadas a los trabajos del futuro, desde mi punto de vista y desde mucha gente, que lo que es programación o algunas lo que es conocimiento, digamos. Luca, ustedes en el libro también toman el tema de la relación ganancias, es decir, la distribución, y si entendí bien, destacan, por ejemplo, que cuando aumenta la programación, automatización, etcétera, etcétera, de todas maneras, a menos de que haya una voluntad de distribución diferente, la brecha entre quien pone el capital y el que trabaja se sigue expandiendo, ¿no? Esa brecha. Sí, la desigualdad opera a ambos niveles, ¿no? Tanto entre trabajadores como entre empleados y empleadores. Y ahí hay dos fenómenos asociados a la tecnología. Uno, como bien lo mencioné antes, la automatización, naturalmente, ¿no? Produzco más con menos, la relación entre empleados y empleadores se ensancha. La otra, que también está empezando a llamar la atención adentro de esta literatura, es la aparición de determinados mercados digitales que tienen una tendencia mayor a la concentración y al desarrollo del poder de mercado. Sí. ¿Por qué? Bueno, estos mercados en general, ya sea, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas de compra y venta, pero también las desarrolladoras de aplicaciones o de software, y muchas industrias muy intervenidas por la revolución digital, suelen presentar algo que se llama externalidades de red. ¿Qué es una externalidad de red? Es una situación en la cual el producto que consumís cobra valor a medida que más usuarios lo consumen. Claro. Eso ya no es una novedad de la economía digital, ¿no? Ya existía con la telefonía, ¿no? El teléfono tiene valor siempre y cuando vos puedas llamar a alguien con ese teléfono. Ahora, una red social tiene valor en la medida que muchos usuarios la usen, y eso tiende a llevar a que todos vayamos hacia la misma red social, y a diferencia de la telefonía, la red no es propiedad de nadie en la telefonía. Hay muchos usuarios compitiendo dentro de la misma red. Facebook es propiedad de Facebook. Exacto. Instagram es propiedad de Instagram. Además tenés otros efectos como bloqueo a la migración o sea, se bloquea la migración de otros consumidores en muchos casos, por ejemplo, en estas industrias, como el desarrollo de sistemas operativos o aplicaciones de sistemas operativos, que uno aprende el lenguaje de programación en mobile, o tenés tanto el lenguaje de Android como el lenguaje de iOS. Un desarrollador que sabe desarrollar en iOS no va a aprenderse un tercer lenguaje para desarrollar una aplicación en un competidor nuevo que le generaría muchos costos a él en una aplicación que nadie va a usar. ¿Qué pasa? En general, como estos mercados digitales están una tendencia muy grande a la concentración, en general se documenta en los países más desarrollados una tendencia a que crezca el poder de mercado. Así es. Que esto
también interviene sobre la distribución entre trabajo y capital. Entonces sí, hay problemas distributivos, ¿no? en muchos niveles. Son, digamos que se introducen nuevas formas de aparecer problemas de distribución a raíz de esto, ¿no? Ujú. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado. Bueno. A lo mejor se quedan con Muchas gusto a gracias. poco, pero bueno, cuando aparezcan más novedades vamos a hacer otro programa. Los dejo a ustedes, que terminen muy bien el domingo. Ya saben, no cambien el dial. Viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.